Hola, buen día. Soy Jorge Raúl Ramírez Martínez, estudiante de la licenciatura en Nutrición Aplicada en la Universidad Abierta y a Distancia de México. Estoy cursando la asignatura Dietoterapia con la docente María Isabel Méndez Marín. El día de hoy, 16 de octubre de 2022, presento la siguiente actividad, la dietoterapia y las patologías. ¿Qué es la dietoterapia? Es una disciplina que se encarga del tratamiento médico-nutricional tomando como base la dieta o el régimen alimenticio, con la finalidad de servir como un diagnóstico y tratamiento en las enfermedades que padezcan las personas, para mantener o recuperar el estado de salud y bienestar. La importancia que tiene en el futuro para mí como personal de la salud nutricional es que resulta fundamental conocer los tipos de dietas, sus características, porque sirven como un factor de prevención y pronóstico acertado en la atención y el tratamiento de cualquier enfermedad. También vamos a encontrar la clasificación de las dietas. Quiero hablarles un poquito de cuáles son los tipos de dieta que existen y sus subclasificaciones. Vamos a hablar en primer lugar de las dietas modificadas en consistencia. Estas son aquellas en las que se modifica o se altera únicamente la consistencia en los alimentos para que las personas las puedan ingerir. Y encontramos una subclasificación general que vamos a tener las dietas líquidas, semilíquidas o papillas, sólidas, blandas. Y bueno, vamos a encontrar aquí que las recomendaciones terapéuticas pues son para pacientes que tengan alguna enfermedad o algún proceso quirúrgico, sea previo o postquirúrgico. Por ejemplo, en las dietas líquidas, pues precisamente encontramos aquí la característica es que solamente van a ingerir líquidos, ¿sí? No podemos suministrar ningún alimento que sea sólido. Por ejemplo, el té, el caldo de pollo, que sea desgrasado y licuado, ¿sí? Algunos jugos o zumos de frutas, sobre todo que no sean cítricas. En las dietas semilíquidas o papillas, bueno, pues encontramos, por ejemplo, el puré, ¿no?, de algunas frutas, o las papillas también de verduras, que le proporcionen a las personas los nutrientes necesarios. Podemos también encontrar algunas guarniciones ahí como de papa, zanahoria, algunos vegetales que puedan también servir en este menú. Y en las dietas sólidas o blandas en consistencia, bueno, pues ya podríamos ir incorporando el pan tostado, por ejemplo, la fruta, el plátano, algunas verduras como la zanahoria hervidas o cocidas, y jamón cocido, algunas también carnes o pescados magros. Estas dietas no son recomendables que se mantengan por un tiempo prolongado, porque también vamos a ver más adelante que desde un punto de vista nutricional no están completas. Sin embargo, son necesarias que se vayan dando paulatinamente para ir preparando a las personas hacia una dieta basal o normal, que sería ya una dieta completa. La siguiente clasificación que encontramos será las dietas modificadas desde un aspecto cualitativo o cuantitativo. Cualitativamente, cuando hablamos de este tipo de dieta, nos referimos a aquellas en donde se modifican las cualidades o las bondades de los alimentos, no así la cantidad de macro o micronutrientes. Por ejemplo, encontramos subclasificaciones como dietas trituradas, dieta odontológica, alguna dieta sin gluten o sin lactosa. Para algunos padecimientos, ahí podemos tener algunos alimentos, ya sean verduras, hortalizas, frutas, agua. Sin embargo, aquí, por ejemplo, en la odontológica, caso para personas adultas mayores, en donde van perdiendo las piezas dentales, bueno, pues vamos a ir haciendo que la comida se da en pequeños trozos, o sea, de fácil masticación. Tenemos también ahora la diferencia con estas dietas, serán las cuantitativas. En las dietas cuantitativas vamos a encontrar una subclasificación, por ejemplo, hiposódica, hiperproteica o hipoproteica, hipolipídica o hiperlipídica. Aquí ya se va a recomendar de acuerdo a la enfermedad que tenga el paciente
Si es, por ejemplo, alguna enfermedad crónico-degenerativa, como la obesidad, diabetes, ¿no? Hiperuricemia, etcétera, bueno, vamos a poner el ejemplo de la dieta hiposódica. Sabemos que las personas que tienen hipertensión no pueden consumir la misma cantidad de alimentos con sodio. Entonces vamos a recomendar, ¿sí?, una dieta que sea controlada en esa cantidad de niveles de sodio. Bueno, vamos a preferir quesos que no tengan sal, ¿sí?, alimentos que sean bajos en sodio, como carnes, magras, aves, pescados, pero sin añadirle el sodio. Y bueno, también tenemos otra clasificación en dietas que se refieren a cuando se modifica el valor nutrimental. Aquí, bueno, encontramos dos principales subclasificaciones: las dietas completas y las dietas incompletas. Una dieta completa ya proporciona todo el aporte completo de kilocalorías y nutrientes, ¿sí? Aquí sí, por ejemplo, vamos a encontrar también alguna variación en donde a lo mejor sí requiere la cantidad completa de lípidos, pero lo que podemos también hacer sería modificar ese tipo de lípidos, que existen diferentes tipos de grasas. Entonces le vamos a dar la cantidad completa que requiere su organismo de lípidos, pero cambiándole ese tipo de lípidos que necesita el paciente. Bueno, después en las incompletas, ya lo veíamos anteriormente, las dietas progresivas hospitalarias, pues sí requieren de esa sucesión, ese tiempo paulatino, pero son incompletas nutricionalmente. Entonces, aquí si la persona lo requiere, por ejemplo, presenta una diarrea, bueno, pues nos vamos a ir hacia unas dietas que sean necesariamente secas, en donde se limita la ingesta de agua. Si tuviera, por ejemplo, alguna enfermedad renal crónica, pues ahí vamos a ir restringiendo la cantidad de proteínas, ¿sí?, sobre todo en la etapa temprana de esta enfermedad, precisamente para ayudar al mantenimiento de su estado de salud. Y bueno, por último, quiero hablarles de los tipos de vías de alimentación. Tenemos tres principales vías de alimentación. La primera es la vía oral. Esta es donde se utiliza la boca para dar o tomar los alimentos, ¿sí? Por supuesto es la más común, y cuando el paciente no presenta ninguna alteración ni problemática, entonces los alimentos ingresan por la boca. Y la siguiente es la vía enteral. Una vía enteral, ¿sí?, se caracteriza porque utilizamos un dispositivo enteral o sonda. Esta sonda la podemos nosotros dirigir por la nariz hacia el tracto gastrointestinal, o directamente por la boca, o bien directo a la vía percutánea. ¿Qué hacemos para eso? Ocupamos la nasoenteral, le llamamos así, cuando es en la nariz, y esta es utilizada cuando ese tipo de vía de alimentación va a ser utilizada por un tiempo no mayor a 4 semanas aproximadamente. Pero cuando el paciente, por su condición de enfermedad, va a requerir que sea mayor el tiempo de 4 semanas, entonces ya vamos a preferir las vías, ¿sí?, en donde le llamamos la gastrostomía, ¿sí?, o la yeyunostomía, que directamente perforamos y entramos por la sonda hacia la parte de los intestinos. Este tipo de vía de alimentación tiene ventajas sobre la tercera y última vía de alimentación, que es la parenteral. ¿Por qué la enteral decimos que tiene incluso un menor costo? Sí, implica muchos menores costos y riesgos, porque tiene una ventaja en donde si se utiliza el sistema gastro o digestivo, bueno, pues vamos a fortalecer el sistema inmunológico del paciente, se incrementa el crecimiento y el desarrollo de la mucosa gastrointestinal, y esto va a fortalecer todo el organismo. Pero en ocasiones, cuando la persona por su condición no puede ser factible que utilice esta vía, bueno, pues entonces ya recurriremos a la vía parenteral. La vía parenteral, para clarificar, se utiliza es cuando directamente conectamos al torrente sanguíneo, es decir, vía intravenosa. Aquí, bueno, vamos a utilizar igualmente la sangre, el fluido, para que los nutrientes viajen a través de la sangre y lleguen a las células, a los órganos y tejidos que requieran los nutrientes.
¿sí? Sin embargo, sabemos que, bueno, en el caso de pacientes con diarreas controladas, ¿sí? Puede ser que se prefiera esta vía para enterar, ¿no? Precisamente porque también incluso cuando hay alguna operación que tenga problemas en el en su gastrointestino, pues entonces sabemos que ahí ya no se va a utilizar la vía enteral, pero sería como lo más recomendable o aconsejable desde un aspecto nutricional. Muchísimas gracias, hasta la próxima.